El día de hoy trataremos un tema bastante preocupante para nuestra actualidad. Es la disminución de la productividad de la población por el tiempo que pasan trasladándose en el transporte público. Específicamente vamos a usar el metro. La Ciudad de México cuenta con una población de 9.2 millones de personas, algo bastante grande para una ciudad medianamente pequeña. Es una de las ciudades más pobladas del mundo y va a representar un reto para los gobiernos ofrecer un servicio de transporte público eficiente. Pero ¿qué me dirían si les digo que el metro es realmente eficiente? Remontémonos al año 1969. Con el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, se inauguraba la primera línea del metro. Llegaría para convertirse en el método de transporte público más utilizado en esta ciudad. Con una capacidad regularmente buena, llegaba para ofrecer la movilidad a una población que crecería aún más. ¿Has escuchado hablar de la teoría del centro-periferia? Esta teoría explica que hay un centro en donde se van a desempeñar todas las actividades de una ciudad. Por otro lado, está la periferia. Esta periferia va a tender a trasladarse hacia el centro para desempeñar dichas actividades. Esto va a promover que la gente de la periferia se traslade al centro, aumentando la población o aumentando la congestión de ese espacio. Para entender un poco más esta problemática, tenemos los siguientes datos. Sabemos muy bien que el metro de la Ciudad de México es uno de los más extensos a nivel mundial, contando con 226 kilómetros de red, y a su vez cuenta con 195 estaciones de metro divididas en las diferentes líneas, siendo la línea 1, 3 y 9 las más saturadas. También sabemos que las estaciones del metro dan servicio a poco más de 4 millones de usuarios diariamente. Uno de los principales desafíos del metro de la Ciudad de México es la infraestructura. Debido al poco mantenimiento que se le da a los vagones, suelen ser problemáticas que desgraciadamente los mexicanos se llegan a enfrentar. También, debido a esta falta de mantenimiento, a veces los vagones llegan a ocupar más del 120% de su capacidad, lo que provoca la saturación que comentábamos anteriormente. Otra de las principales consecuencias de las que se enfrentan los usuarios del transporte son los retrasos. Suelen haber entre 2 a 5 minutos de retrasos entre estaciones, dependiendo la problemática, pero cuando se retrasan más de lo debido, provocan que las personas tengan retrasos en los trabajos. Por lo tanto, esto no solo es una pérdida a nivel individual, sino también colectiva en la Ciudad de México, porque, al haber demasiados retrasos o faltas en los trabajos, pues afectan directamente a las empresas o el lugar a donde se dirige. Bueno, ahora les hablaré cómo afecta directamente el tiempo de traslado a la productividad. Primero, es importante mencionar que a lo largo de los trayectos se generan altos niveles de estrés. Por ejemplo, quienes pasan 2 o más horas al día en el metro suelen llegar a sus trabajos cansados y con menor capacidad de concentración. Estos tienen 3 impactos principales. El primero es una fatiga acumulada. ¿Esta de qué nos habla? Esta habla de que reduce el rendimiento laboral y la capacidad para innovar o resolver problemas. El punto número 2 es menor tiempo de descanso. Afecta la salud física y mental, generando mayores tasas de ausentismo. Y número 3, el costo emocional. La falta de tiempo para actividades personales genera frustración, desmotivación y agotamiento emocional. También es importante que en el caso de los trabajadores informales y con sueldos bajos el impacto es aún mayor, ya que su sustento depende de su productividad diaria. Bueno, ¿y qué podemos reflexionar sobre el futuro de la movilidad y la productividad? Para esto tenemos 3 puntos claves. El primero va a ser la tecnología. Sabemos que la tecnología es una herramienta fundamental y clave para la mejora del transporte. Esto va desde sistemas de monitoreo en tiempo real hasta la creación de aplicaciones para optimizar el tiempo de los usuarios en su traslado. El segundo es el cambio de los paradigmas laborales. Esto ya se ha implementado desde la pandemia, que las empresas han empezado a trabajar con un esquema de teletrabajo o trabajo híbrido,
más sin en cambio no se ha profundizado más para que ya no existan aglomeraciones en el transporte público y ya no existan las horas pico. Creo que sería una buena solución poder profundizar más esta solución. El punto número 3 sería la conciencia social. Es importante que los usuarios y las autoridades pues reconozcan el impacto que es la pérdida de tiempo en el transporte público del trabajo a casa o viceversa, y que pues se preocupen más por el bienestar de las personas y podamos trabajar en conjunto para buscar una solución más sostenible. ¿Cuánto tiempo sueles pasar viajando en el metro diariamente? 4 horas, 2 de ida y 2 de regreso. ¿Qué haces generalmente durante tus trayectos en el metro? Escucho música. Después de viajar en el metro, ¿sientes que te afecta tu energía o concentración para realizar tus actividades? Sí, ya que como hay mucha gente, pues me fatigo, me agoto. ¿Crees que el tiempo que pasas en el metro influye en tu capacidad para ser productivo el resto del día? Sí, ¿Por qué? porque podría hacer cosas que no puedo hacer en el metro porque hay mucha gente. ¿Nota a la gente cansada, estresada o desanimada durante el trayecto en los vagones? Sí, sobre todo en la hora de la salida del trabajo se ve más estrés o cansancio en la gente. Claro. ¿Cree que es notable la congestión en las líneas? Sí, en horas pico se ve como hay mucha aglomeración en las líneas en general. Ok. ¿Considera que los horarios del metro son adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios? Pues no, porque a veces hay gente que sale muy tarde o va a algún evento y no hay como accesibilidad al sistema de transporte en las noches o madrugadas. Ok. Por último, ¿qué tan accesible considera que es el metro para personas con movilidad reducida? Pues malo, porque hay gente que vive muy lejos y que tienen que tomar de 2 a 3 transportes antes de ingresar al metro, y gente que vive muy lejos. Ok, muchas gracias. Ni modo, o sea, no hay de otra, tenemos que ir tolerando esto, pues sí, para llegar. Los trabajos muy cerca de tu casa, lamentablemente son trabajos que no se adaptan, trabajan lejos porque ahí es donde te ofrecieron algo un poco más ad hoc a lo que necesitas.